Ahora, ¿cómo nos movilizamos por Lima? Es un tema que continuamente encontramos en el tapete de los asuntos importantes y pendientes que tiene que trabajar nuestra ciudad. Una movilidad sostenible evidencia que la respuesta a los problemas de movilidad que tienen las ciudades de hoy en día no se encuentran en potenciar el uso del automóvil. Un sistema de movilidad sostenible más bien potencia ciudades donde se invita a los ciudadanos a salir a caminarla o a coger la bici, y donde se fomenta el derecho de los ciudadanos a acceder a un medio de transporte público que los pueda llevar de manera económica, rápida y segura a los lugares donde cubren sus necesidades básicas de trabajo, educación, ocio y muchas más. El caos que se vive para movilizarnos por una ciudad como Lima es el resultado de varios factores. Es una ciudad que se ha ido extendiendo y los pocos sistemas de transporte masivo integrado como el metropolitano o el tren no llegan a beneficiar a todos. El diseño del sistema vial se ha hecho sin mucha planificación, sin integración de todas las autoridades competentes y sobre todo sin pensar en los espacios públicos y el peatón. El parque automotor está en mal estado y contamina el aire. Y por último, carecemos de una buena educación vial que además respete al peatón. Tenemos pues personas que para llegar a su puesto de trabajo desde zonas más periféricas pueden llegar a ser 2 horas, ¿no? de transporte, sentados en una combi o en varias combis para llegar. Entonces, esta pérdida de tiempo, ¿qué significa a nivel económico para nuestra sociedad? Yo me imagino que tiene un impacto bien fuerte. Si nosotros tenemos en cuenta que hay 9 millones de viajes en transporte público al día, los viajes en total son 16 millones, más o menos. Son 9 en transporte público. Si nosotros ponemos que la gente pierde 30 minutos por viaje, son más o menos 4.5 millones de horas hombre por día, ¿no? Eso significa más o menos 1.000 millones de horas hombre al año, ¿no? Claro. Si nosotros le ponemos un costo, resulta siendo una cifra bastante importante de pérdida, digamos, ¿no? Pero más allá de la pérdida económica, esta gente tiene menos tiempo para estar con sus hijos, menos tiempo para estar con su familia. Algunos no pueden ni siquiera tomar el desayuno porque viajan 2 horas y media y tienen que salir muy temprano. Entonces hay algunos costos sociales más allá del costo económico que podríamos tratar de medir. Claro. ¿Siempre ha trabajado manejando combis? 4 años ya. 4 años. ¿Es un negocio rentable para usted? No, yo soy conductor, no soy dueño. ¿Usted está contento sobre su trabajo? Me solventa mi trabajo para mis gastos, ¿no? Necesarios, ¿sí? ¿Usted cuántas horas más o menos trabaja al día? Bueno, más de 12 horas. 10 horas, 8 horas. ¿Y qué podría mejorar o qué le gustaría mejorar de las condiciones de su trabajo? La formalidad sobre todo porque estamos informalmente a veces trabajando y ¿cómo se llama? Y por eso es la causa que tenemos que trabajar más de 12 horas. ¿Usted como conductor lo ve que es un buen trabajo, gana bien? Sí. Es un sueldo pero sin seguros. ¿Usted tiene vacaciones, seguro? Por el momento todavía nada. Por el momento nada. ¿Usted, por ejemplo, preferiría trabajar en un sistema como del metropolitano, como conductor? Claro, sí. Por la forma, o sea, lo ordenado que está. Tenemos, para empezar, los usos muy segregados, ¿no? Tenemos distritos enteros que son residenciales y distritos enteros que son comerciales, en donde se albergan la mayoría de las oficinas, y eso hace que necesariamente tengamos que estar moviéndonos, movilizándonos, ¿no? Como vemos acá, de un lado a otro a horas punta, generando un caos en la ciudad, ¿no? Un tema es la contaminación ambiental, entendiendo por ello los óxidos de carbono y cómo esta contaminación del ambiente termina generando infecciones respiratorias agudas, que es una de las principales enfermedades que se generan en la ciudad de Lima. Pero también otros aspectos contaminantes como el ruido, producto del claxon, ¿no? El mismo motor, ¿no? de los vehículos,
el cobrador en la combi o en el bus gritando por todos lados cuál es el recorrido que van a hacer, ¿no? Y eso genera estrés, como tú lo mencionas, ¿no? Y genera... Eso es un maltrato hacia el ciudadano en general, ¿no? Y también genera una gran molestia que perturba la convivencia. Pero también hay una contaminación visual, ¿no? Intromisión en el paisaje urbano de ciertos elementos por la publicidad, ¿no? Por desarrollar más infraestructura para automóviles, ¿no? Como el mismo trébol en ese instante o como viaductos que se construyen, o el mismo tren eléctrico, que ha sido un tren elevado, que es algo que ya no se estila en la mayoría de ciudades del mundo porque genera problemas serios en la calidad del espacio en el que uno habita. Claro. Y por otro lado también está el tema del abuso del espacio que genera el uso del automóvil, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 5 carros en línea, probablemente nos van a ocupar el mismo espacio que un bus articulado del Metropolitano, y mientras en esos 5 autos en promedio, siendo muy gentiles, podrían entrar 10 personas, porque normalmente hay menos de 2 personas por automóvil, en un bus articulado como el Metropolitano puede haber 150 personas. Un estacionamiento para auto puede ser usado para 10 bicicletas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que haciendo notar estos efectos negativos del uso del automóvil y más bien haciendo notar los efectos positivos del uso del transporte masivo y de la movilidad no motorizada, como es el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, la población va a empezar a poco ser consciente de esos beneficios. Es un conjunto de decisiones y estrategias que se tienen que tomar para que la gente se empiece a bajar del auto particular y empiece a hacer uso de modos más sostenibles de movilidad. Tú como usuaria del Metropolitano, ¿cómo encuentras el servicio? Me da rapidez para llegar a la universidad, aunque a veces es un poco cansado cuando está todo lleno. Pero de por sí me es útil. Llego en 45 minutos y en otro ruta hubiera llegado en 1 hora por ahí. Siempre yo llego acá a las 8:30 y acá la parte de Carnaval y Moreira hacen una cola inmensa. Y yo llego acá a las 8:30 para mi trabajo, que es acá unas cuadras, llego a las 9:10. Y ahora es mucho más rápido para poder llegar a nuestro lugar de trabajo. Antes nos demorábamos 2 horas, ahora en media hora con el Super Expreso, que ahora es mucho más rápido, nos ha beneficiado bastante en el horario. Un sistema de transporte, digamos, integrado, es un sistema en el cual hay diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, podemos tener trenes, metros, buses, digamos, normales, buses articulados, y todos estos funcionan bajo un mismo sistema, es decir, se puede usar con una misma tarjeta. Puedo tomar varios y no necesito, digamos, recorrer con un solo vehículo toda la ciudad. Entonces el Metropolitano ha cambiado esto, ¿no? El Metropolitano muestra que la gente sí puede caminar hasta un paradero, ¿no? Este sistema tiene una velocidad mucho mayor que irse en auto o irse en taxi en las horas punta. Entonces mucha gente deja el auto, inclusive que tiene auto, y se mete al centro, por ejemplo, en el Metropolitano, ¿no? Preparar Lima para la bicicleta es súper importante, ¿no? Es una tendencia mundial realmente en todas las ciudades que se está trabajando como un transporte alternativo en la ciudad. Hay una pirámide de prioridades, ¿no? que es invertida, donde la parte amplia está en la parte de arriba, donde están todos los peatones. Luego vienen las bicicletas, luego viene el transporte público masivo. Un poquito para entender, ¿el transporte público masivo qué significa? ¿Qué es? El transporte público no necesariamente el tradicional que tenemos nosotros, ¿no? Sino el eficiente, ¿no? Donde se pueda mover una gran cantidad de personas de una forma eficiente, rápida, no contaminada, con una buena calidad de servicio, etcétera. ¿Qué es lo que puede dar actualmente el Metropolitano, lo que puede dar el tren, también el Metro de Lima, ¿no? Entonces, volviendo a tu pirámide, tenemos a los peatones como los que tienen la mayor prioridad. Luego tenemos a las bicicletas, luego tenemos el transporte público integrado. Así es. Y de ahí tenemos otro tipo de transporte público. El transporte de carga y al final los autos, ¿no? El auto particular está en la punta, ¿no? En la parte de abajo. Es lo que menos prioridad se le debería dar para tener una ciudad más amigable, más segura, más segura, menos contaminada, con menos ruido, más vivible en realidad, ¿no? Entonces, en la punta de la pirámide donde tenemos abajo el auto, Lima ha venido trabajando con la pirámide al revés, ¿no? O sea, el auto en la parte de arriba, siendo la minoría las que se mueven en el auto.
¿no? Y donde la mayor inversión y la mayor atención, ¿no? Y la mayor prioridad ha sido otorgarle al auto una facilidad para que se mueva en la ciudad, ¿no? Puede uno tener un departamento con un mínimo de 2 estacionamientos hasta 3 estacionamientos. Entonces un poco se está promoviendo el uso del vehículo, ¿no? De acá a 10 años, de acá a 20, ¿cómo queremos? Una ciudad mucho más amable, mucho más segura, que la accidentalidad baje, porque Lima es una de las ciudades que tienen más muertos por accidentes de tránsito. Cada 5 muertos en accidentes de tránsito, 4 son peatones. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? Claro. La ciudad no está preparada para caminar y eso no quiere decir que la culpa la tenga el peatón. También algo muy importante es que tanto el usuario del automóvil como el usuario de transporte público, el usuario de bicicleta, el peatón, sepan cuál es su lugar, ¿no? Un diseño urbano en donde uno sepa cuál es el lugar que le corresponde es un diseño que también ayuda a sentir una mayor seguridad, ¿no? Te sientes respaldado por tu ciudad. Exacto. El diseño mismo ya te respalda, digamos, ¿no? Claro, eso es súper importante. En otras ciudades del mundo se empieza por eso, ¿no? Se parte por pensar que la prioridad la tiene el peatón, no cómo llegamos más rápido en carro a otro sitio, ¿no? Entonces, si uno empieza pensando en eso, toda la concepción de cómo planificar una ciudad, para empezar, cambia de escala y cambia en todos sentidos sus prioridades, ¿no? Entonces, si seguimos pensando bajo la lógica del uso del automóvil, siempre vamos a estar como en contra de la tendencia. Claro, y expandiendo cada vez más nuestras ciudades, teniendo que recorrer más distancias. Yo creo que necesitamos una especie de paraguas que involucre el gobierno central, que es el Ministerio de Transportes, Lima Metropolitana, pero también el Callao, porque el Callao ya es una unidad, digamos, urbana con Lima, y necesitamos pensar en el transporte ya en todo Lima y Callao, digamos, ¿no? No se puede partir.